Vamos a dar comienzo al conversatorio del bloque literario de esta primera edición de Triple Arte con autores de nuestra región, Romina Coronel, Lucas Sambor y Mario Velar, que son todos también grandes gestores culturales y docentes. Bueno, bienvenidos chicos. Gracias. Voy a armar la pregunta, voy a abrir y ahí sí la... Bueno, vamos a hablar primero sobre la escritura y el oficio de escribir. Y la pregunta es, ¿en qué momento descubrieron que la escritura era más una práctica personal y podía convertirse en una forma de intervención en el mundo? Arrancamos a y yo tengo idea de la primera vez, 13 años se me ocurre, que participé en un concurso de poesía y después me invitaron a leer y como que sentí algo distinto que se generaba cuando enunciaba las palabras, pasaba algo en la gente que me estaba escuchando y me gustó sentir eso. Entonces ahí creo que pasé de la escritura en diario o personal a tomarme como en serio. ¿Cómo se puede tomar a los 13 años en serio eso? Pero creo que desde ahí fue un camino de participar en concursos, en encuentros, de decidir mi carrera en base a la escritura, escribir letras, de formarme en talleres. Creo que ahí, no es muy teórica mi respuesta, pero es sincera, creo que es. Sí, creo que nadie arranca con teoría a escribir. A mí me pasó, yo escribía, hacía de cuenta que escribía novelas, pero obviamente era para mí, no tenía ninguna intención de publicar, no creía que era publicable nada de lo que escribía. Y en una oportunidad me crucé con una seguidilla de 3 o 4 libros muy malos que los leí. Y dije, si esto se publicó, yo puedo publicar. Y entonces me empecé a preocupar por darle cierta forma a lo que escribía. Bueno, a mí particularmente lo que me sucedió es que cobré noción, como creo que todos los escritores, como decía Romina, de que uno se destacaba en algo, en un don, en un talento, ya desde niño. Pero claro, todo lo escrito se configuraba como intimidad, como algo que uno escondía, no daba a conocer, porque era precisamente eso, era desnudez, era alma, era sentimiento, hasta que llegó como un bautismo de fuego, digamos, en el año, no recuerdo, en 1944, donde sí tomé conciencia, era un premio de la saga de Chaco, tomé conciencia de que, bueno, este don que yo escondía durante mucho tiempo, debía conocerlo en una lectura de un poeta que se llamaba Pellegrino, me acuerdo, y gustó, digamos. Incluso algunos decían que yo le había plagiado a Gabriela Mistral. Y bueno, es un halago, un primer halago, digamos, ¿no? Y gustó, y ahí me di cuenta de que podía convertirse en un hábito, es decir, empecé a escribir más sistemáticamente hasta que cobré noción de que podía publicar un libro, digamos. Es un proceso largo, es un proceso lento, un proceso vital que se va haciendo con una suma de fracasos hasta que uno logra un acierto, es decir, un poema que es válido y que puede dar a conocer. ¿Qué los impulsa a escribir hoy y qué cambió respecto de sus primeros textos? O sea, debe haber cambiado un montón, pero bueno, esa es la pregunta. Yo creo que la ingenuidad es lo que más que nada cambió. Yo escribía imitando un poco lo que leía, pero sobre lo superficial, esa historia que te muestran de primera persona en una novela, lo primero que lo ves. Y lo que leía era Julio Verne o Wilbur Smith, cosas de aventura, de viajes, ese tipo de literatura. Entonces intentaba un poco copiar eso. Después me fui dando cuenta de que había
profunda, y entonces empecé a buscar ese tipo de literatura. Pero creo que eso es básicamente lo que cambió. Hoy le doy mucha más importancia a eso que va por debajo de la superficie. Yo no sé si algo cambió lo que me impulsa a escribir. Creo que desde siempre sentí el impulso a escribir para mí. Yo escribo poesía y como lo mismo que le pasaba a la niña, a la adolescente, le pasa ahora a la adulta en el sentido de escribo como una experiencia vital, un poco como decía Mario, como lo necesito, como configuro el mundo con mi escritura, digamos, como hoy conocer el mundo. Sí, lo que cambió radicalmente es el trabajo artístico sobre lo que me hace escribir, con las lecturas, con la formación, pero el impulso creo que sigue siendo el mismo. El trabajo después en los poemas, en armar un libro, en el pulido, si se quiere, sí tiene que ver con toda la formación que uno va adquiriendo, sobre todo en los talleres. Yo soy muy fanática de los talleres, del trabajo colaborativo, en grupo, de las devoluciones y de la formación teórica también, y de las lecturas, básicamente de las lecturas. Pero sí, eso siento que cambió. El trabajo con la palabra, más consciente, digamos. En mi caso, bueno, yo tengo 6 poemarios, y el primer poemario, que es el que más escondo y el que está como para encender el asado, ese poemario estaba cargado de un profundo lirismo, es decir, una voracidad por expresar lo que el poeta sentía, ¿no? Y entonces uno leía el poema, un poema extenso, donde se quería decir todo, hasta lo que es hoy, digamos, ¿no? La búsqueda del lenguaje poético lleva, ¿no? a encontrarse con este es mi último poemario, con la levedad. Yo creo que si uno lee este libro y el primer libro, son dos autores distintos, que está bien que así sea. Está bien que uno sea crítico con sus obras anteriores, y yo creo que hoy por hoy yo tengo como una estética ya determinada, que es una escritura cargada de imágenes caleidoscópicas, más elaborada, trabajo más en el texto, trabajo palabra por palabra, la selección musical de las palabras, una métrica determinada, escribo en voz alta. Entonces ya hay como una poética bien fijada que me viene de los autores que yo tengo como válidos, que grabé, hay otros autores por allí que son muy importantes. Entonces sigo ¿no? una poética bien clara, pero aún así yo digo, la poesía para mí es inalcanzable, porque siempre busco el lenguaje poético, siempre busco decir de una forma tal atractiva que a veces yo reniego de lo que escribo. Por eso yo digo, la poesía es inalcanzable, es más que un género literario, y por eso digo con Roberto Bolaños, que ahora también me sumé a eso de cometer la vulgaridad de escribir cuentos, que es lo que hago. ¿Cómo dialogan la experiencia personal y la ficción en sus obras? Bueno, eso yo ahora. Es interesante esa pregunta porque en la poesía también se habla de ficción. La voz lírica es una voz imaginada, no es el autor el que habla es una voz. Y a veces esa voz cobra incluso la perspectiva del narrador o del personaje, ¿no? Yo puedo escribir, tengo un poema, por ejemplo, donde el que habla es un árbol. Está bien que así sea, ¿no? Que la suma de perspectivas hace, ¿no? a la riqueza del poema. Yo en lo que he sumado en la poesía en estos años es no solamente orientarme a expresar lo que es un sentimiento, sino también esto de observar el mundo. Y la observación del mundo está en los hechos cotidianos.
y plasmarlos como si fueran un relato, ¿no? Como si fueran incluso historias paralelas, ¿no? En la poesía, para mí eso me suma, digamos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tomo a un personaje del siglo XX con un filósofo de la época clásica greco-romana, o con un poeta del Renacimiento, y los junto a todos en un poema, en una mesa, comiendo un asado. Esa narrativa es interesante porque obviamente es atemporal y en definitiva lo que nos muestra es la riqueza del ser humano, digamos. Así que sí está presente la ficción. En la poesía no solamente se expresa un sentimiento, sino que también se narra, que es lo importante, remarcarlo. Y uno escribiendo cuentos también empieza a ver que narra, pero con una prosa poética que es también muy interesante en la narrativa. Sí, nos miramos para no interrumpirnos, no, es muy interesante. A mí particularmente me pasó, sobre todo con mi primer libro, el libro de Juan, que parte de... Yo creo, digamos, como que tengo una cuestión con el término ficción, es como muy difícil de abarcar también, ¿no? Porque si bien es algo que tiene que ver con la invención, con la imaginación, bordea la realidad, ¿no? También, o sea, no, en mi caso yo la ficción no la tomo como algo súper alejado de mi literatura. Bueno, estudiaron teoría literaria sabrán, es como muy complicado eso de... Pero lo que sí vivencié, un poco lo que dice Mario, esto de la construcción del yo, que si bien parte de una verdad de mi experiencia, cuando voy al trabajo artístico aparece la ficción claramente. A mí me gusta mucho el límite entre la poesía y la narrativa, tengo muchos poemas que juegan con eso. Entonces ahí, nada, me permito ficcionalizar cosas que quizás partieron de algo real y me parece súper interesante ese juego, ¿no? Como la libertad que no nos da otros campos, no sé, el discurso histórico, por ejemplo, el discurso biográfico, porque si bien me gusta también, adhiero mucho a la poesía confesional, me interesa mucho lectoras que escriben desde ahí, decíamos los sentimientos, el yo. Pero me parece también interesante este borde con la ficción me parece un juego que tensiona muy potente, digamos, como que me desafía. A mí me pasa con la ficción y las historias propias que siempre están mezclándose constantemente en lo que yo escribo. No me puedo alejar demasiado, mis personajes principales, digamos, nunca se alejan demasiado de mi manera de pensar o de mi pasado o de cosas puntuales que me pasaron en algún momento, las traigo sobre los personajes, modificado quizá dependiendo de la historia para no ser, para no deschavar a nadie por ahí, pero suelen aparecer siempre esas cosas muy personales. Y creo que en general cuando leo otras historias también siento que a los otros autores les pasa lo mismo. Nunca encuentro un autor que escriba sobre un tema en particular y él tenga una manera de pensar totalmente distinta. Siempre uno, al personaje principal o al héroe, digamos, de la historia, uno siempre le da su propia visión de lo que está bien y de lo que está mal. El llano, al contrario, ¿no? siempre va a ser el malo según el intelecto. Entonces creo que están siempre ahí en un tira y afloje esa realidad y esa. Ahora vamos a hablar un poco sobre poesía narrativa y lenguaje. ¿Qué puede hacer la poesía que otros géneros no pueden? Ahí, bueno, yo ya hablé de narrativa y poesía ya, ¿no? Pero yo a veces cuando escribo y cuando estoy en un estado de gracia, por así decirlo, cuando estoy en la línea o en el verso, lo que Cortázar llamaba, ¿no? un estado así de casi místico,
segundo estado de la francesa, donde uno está en el texto, ya el mundo que nos circunda está en otro lado. Ahí yo creo que alcanzamos una altura, no sé si decirlo altura espiritual o altura, no sé. Yo creo que la poesía es la oración del hombre, pero la oración no en un sentido religioso, sino la expresión más pura del hombre en el universo. Yo creo que el que lee en ese sentido, el que encuentra en la poesía la expresión del hombre frente al mundo, al universo, como una elevación, experimenta justamente lo que experimentamos en los escritores, ¿no? que nuestras almas están como en otra dimensión. Yo creo que la poesía es como el género menos leído, pero creo que es el más necesario para el hombre, en ese sentido, ¿no? Porque el que encuentra en la poesía quizás la voz lírica que nos transmite el autor, pero encuentra también su propia voz en un poema, en una rima. Yo creo que está expresando que no tienen quizás, no por nada, las primeras religiones expresaban justamente lo religioso a través de poesía. Y yo creo que estamos volviendo a eso. Como decía Mario, el hecho de que sea el género menos leído y en general dentro de todas las artes, la menos comercial, creo que le da todavía ese plus de poder mantenerse bastante pura en cuanto a lo que el autor quiere con la obra. Me parece a mí que es lo fundamental que mantiene la poesía. En cuanto a lo que puede o no puede hacer, yo creo que puede hacer todo. Yo entiendo el arte como algo casi de absoluta libertad. Entonces, como considero que no tiene que haber un límite para el arte, y sobre todo ahora con el tema no de ahora, digamos, de las últimas generaciones de poetas que trabajan mucho con la hibridación, con otros conceptos, con otras artes, cosas que no son arte, a la poesía le da mucha más libertad, le da mucha más posibilidades. Entonces creo que limitaciones no tienen, más que las que le demos los autores. A mí me parece que como yo pienso la poesía, me voy a amparar en el término de experiencia. Me parece que la poesía cuenta una experiencia y podemos entrar a un poema a la experiencia de otros. No en el sentido como banal, digamos. Me parece que leer un poema es desandar la experiencia de eso como más pronto hacia entramos a un cuento, a una novela. Eso me parece que no lo encuentro en otros géneros como lectora de poesía y también como escritora de poesía. La experiencia en un sentido de rescatar lo particular que me pasó a mí, por ejemplo en mi libro, La historia de mi maternidad, pero con el lenguaje, con la fuerza, la potencia del lenguaje, volverlo universal. Y ahí me parece que está el trabajo del poema, en ese pasito que tiene que ver con el trabajo con el lenguaje, que si bien por supuesto que quienes escriben narrativa tienen un trabajo también con el lenguaje, digamos, digo eso, digo que la poesía tiene como otra lógica que tiene que ver con esto que hablábamos hoy de la verdad o de lo espiritual que comparto, que decía Mario, pero me parece que a mí me pasa eso, como que siento que leo un poema y estoy pispeando la experiencia de ese más cercano, que la narrativa se escuda en otras estrategias discursivas, que por ahí en el poema no, y eso me parece súper potente. Y también adhiero a que es difícil, yo también soy profe, dar a leer poemas en los tiempos que corren, digamos. Hay que tener una concentración, hay que entrar de otro modo, hay que entrar con el cuerpo, con lo que le pasa a uno. No es tan racional como quizás
una novela o un cuento, ¿no? Hay otro modo que tiene que ver con lo que él decía, pero eso me parece que ahí para mí radica la potencia de la poesía respecto a otros. Bien, ¿cómo influye el territorio, la ciudad, la provincia, la región en su escritura? Tenemos, ¿no?, por supuesto, los epicentros internacionales, nacionales, como es Buenos Aires, y por ahí siento que en el norte la escritura tiene otro tipo de apertura también por cómo influye la cultura regional, ¿no?, en la escritura. Uno escribe desde estas dos dimensiones que es el tiempo y el espacio. Yo creo que el autor no puede desentenderse de esas dos dimensiones. Es decir, uno escribe como hombre, uno escribe como argentino, uno escribe como chaqueño, uno escribe como habitante de una ciudad que es Resistencia. Esas particularidades que pueden estar presentes en la poesía, sin embargo, se convierten para el lector desconocido, digamos, un lector en Madrid que lea nuestros libros, se convierte, como decía Romina, ¿no?, en una experiencia universal, por más que esté acotado el marco espacio-temporal y por más que escribamos desde una perspectiva localista, con un color local, por ejemplo, ¿no? Beiravey, los lapachos, ¿se acuerdan? Por más que hablemos de los monos en el Parque Ábalos, como hablaba Beiravey, la poesía se convertía en un discurso universal, porque lo que decía Romina, el fin último es ese precisamente. Que no diga solamente lo que dice, sino que el poema le haga experimentar al lector, y lo más rico está ahí, lo que no dice el poema, es decir, lo que está al costado del poema. Y ahí creo que es interesante destacar que en la literatura lo más rico es lo que no está escrito, digamos. Y si nosotros los poemas logramos, por más que hablemos de Resistencia, Chaco, etc., logramos hacer sentir a un lector desconocido de otras latitudes, logramos hacer sentirle algo, que no lo estamos cometiendo un acierto, digamos, ¿no? Por eso yo cuando escribo como chaqueño particularmente, pero tengo la noción precisa de que soy hombre y obviamente el destino de la literatura es universal. Sí, yo no sé por qué se me vino el poema Resistencia de Massín, Claudio Massín. Pensé así cuando hice la pregunta y pensaba esto que dice, que uno escribe de lo que lo atraviesa, y quienes vivimos no son inundación, quienes vivimos Lapacho, bueno, yo crecí hasta los 18 años en el interior, en Corzuela, quienes vivimos en un pueblo, eso quedó en mí y eso aparece al momento de que yo escriba. Es algo que no se puede escindir, entonces creo que desde ese lugar uno escribe, como dice Mario, desde Chaco, digamos, y eso se nota en la escritura, no porque uno lo busque, sino porque justamente escribe desde este lugar, digamos. Así que creo que estamos asistiendo hace más o menos 2 o 3 años, por lo menos yo veo como mucha gente escribiendo poesía, muchos ciclos de poesía, como una muestra de la poesía chaqueña, pero de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes texturas, y eso parece fascinante, porque también a veces podemos reducir a que el chaqueño es escribir de los lapachos nomás, y no es eso. Atraviesan otras cosas, como decía Mario, desde, no sé, la identidad de género que tenemos hasta la clase social, hasta, o sea, eso me parece súper interesante y se nota cuando uno lee un poema, de dónde viene ese poema. Sí, creo que para mí se tiene que notar, porque es fundamental que se note, porque si no termina sonando falso. Leo por ahí poetas
de la región y la forma más neutra por ahí se nota. Me resulta raro porque por ahí los escuché hablar y sé que no hablan así, entonces me está metiendo un neutro por ahí. Pero después me parece también interesante, como decías, el lugar y eso, lo pensé también desde el lado de lo escenográfico, y creo que ahí cambia dependiendo de si es una novela, si es un cuento, si es un poema. Me parece que en la novela, yo por lo menos estoy muy familiarizado con la idea de que agarro una novela de Barcelona y quiero que me describan Barcelona. Agarro una novela de Sudáfrica y quiero ver cómo están haciendo un edificio y cómo lo construyen, o que están en una mina de diamante, o si están en las cataratas de Iguazú, quiero que me describan las cataratas de Iguazú, el ruido, los pastos, los animales, la vegetación, todo lo que viene. Entonces, a la hora de escribir, me caigo en esa tentación de también ser un poco de guía de turista en la narrativa. Pero en el cuento no me pasa eso. En el cuento, al ser algo mucho más breve, trato de ser funcional con lo que está ocurriendo, con la trama. Entonces por ahí aparecen lugares interesantes de la ciudad, pero no como algo pintoresco, sino como algo que necesariamente tiene que estar ahí. La poesía es más que nada el lenguaje. Para mí tiene que ser el que uno utiliza. Hoy en día, como decía ella, en el tema de los slams y las presentaciones de poesía, hay muchísima variedad, pero creo que el lenguaje se nota siempre. Sí, es que uno en el lenguaje cambia todo lo demás, pero el lenguaje... Sí, podemos escapar. Pero lo buscan, yo creo que se buscan. Me parece interesante, se busca eso que va a tener. Ahora vamos con unas preguntas individuales. Voy a arrancar con Mario. En tu obra aparecen con frecuencia determinadas preocupaciones estéticas y humanas. ¿Cuáles sentís que son las preguntas que regresan una y otra vez en tu escritura? Los tópicos literarios, yo creo que consciente o inconscientemente el escritor siempre los tiene presentes. Digamos, en literatura no vamos a inventar tópicos literarios, hay 30 y pico de tópicos literarios. Yo estoy embarcado por el tiempo, estoy siempre rondando por allí un tema que es la existencia, la finitud y la muerte. Y ante eso también el sentido mismo de la vida. Yo creo que en mi poesía se expresa eso y también en mis cuentos, ¿no? Por eso por ahí cuando uno va a leer un poema, dice, bueno, otra vez el poeta y hablando de la soledad, pero varios amigos. sí, ¿no? Como la peli esta de poeta, no sé si Entonces al escucha o al lector lo tenés que atar ahí para que te escuche o que te lea, digamos, pero básicamente no es por ser reiterativo, pero justamente, como decía Lucas, vos cuando escribís expresás todo lo que sos y miedos y fobias, y ahí están incluso hasta tu inconsciente, incluso las pesadillas, lo onírico aparece allí presente, digamos, ¿no? Y justamente alguien que tiene como medida la muerte, yo creo que siempre va a reiterar o va a caminar por el mismo sendero, ¿no? que es la vida, la justeza de la vida y obviamente, ¿no? las experiencias humanas más chocantes, más sensibles, y por lo tanto yo siempre hablo de eso, ¿no? de la vida, de la muerte y de lo que es o le da más sentido a la vida, que es el amor íntimo en sus varias dimensiones,
y la familia. Por eso, Pobladura se imagina un escenario entonces de una ciudad que es invasiva, de una ciudad que no nos protege frente a lo que es, como decía Bachelard hablando del espacio, lo que es la casa como lugar de intimidad, de encuentro y de refugio familiar, ¿no? Entonces yo siempre voy por ese lado. Y bueno, la narrativa, la muerte, los crímenes, la sangre, todo eso. Bien, y la otra pregunta es, ¿cómo construís la relación entre memoria y ficción, tanto en poesía como en poesía? Y se construye. El escritor es un investigador, o sea, no solamente apela a su memoria, a la memoria personal, porque yo creo que más precisamente en la narrativa el escritor escribe desde sus propias experiencias, desde un dato real. La metáfora tiene un dato real. Entonces, yo creo que creo que el escritor... ¿De qué trataba la pregunta? La relación entre memoria y ficción. Justamente, porque no tengo la memoria. La memoria se construye. La ficción construye la memoria. La memoria no solamente viene de la memoria personal, viene de la imagen del mundo, y la imagen viene a través de diversos orígenes. Yo les recomiendo a los escritores que cuando tengan la página en blanco, escuchen música, como decía Cortázar, lean crónicas, no sé, vayan a una exposición de arte, hagan poesía expresa, vayan a sacar fotos, es decir, la poesía viene desde allí, digamos, desde esos ámbitos. Yo tengo acá muchos poemas que son navegaciones en internet. Entonces una página abría otra página y me mostraba distintas crónicas, y sumada a todas esas imágenes yo ya de pronto me encontraba con un collage de imágenes que están presentes en muchos de mis poemas. Así que de eso, ¿no? O más de lo otro también. Bien, Romy, el libro de Juan habla mucho sobre maternidad, sobre el cuerpo femenino también. ¿Qué papel ocupa el cuerpo en la escritura? Uy, el cuerpo es el tema central de mi escritura. El libro de hecho arranca con el embarazo, que para mí fue como la experiencia corporal, en todos los sentidos. Pero más allá de lo anecdótico, digamos, yo pienso al cuerpo como algo que está en construcción siempre, ¿no? Pegándome a la idea de Deleuze. El cuerpo se está construyendo en relación de tensión también a lo que sucede en la afuera. Y yo me pasé la vida construyendo una idea de cuerpo muy gorda, así que he trabajado bastante en psicoanálisis, en mi terapia, y eso se plasma en mi escritura, siempre aparece el cuerpo. A veces como tópico, como decía Mario, que es un tópico central también de la literatura, pero muchas veces también con imágenes, o con lo que tiene que ver a lo sensorial. Así que sí, es un tópico que me preocupa, al que digamos también voy construyendo con mis lecturas. Leo mucha literatura femenina que tiene que ver con eso. Y también adhiero a esta idea de investigar, por ejemplo, antes de publicar el libro, de mandarlo a concurso, bla, bla, ver qué se estaba escribiendo sobre maternidad, qué sucedía, como una vez que ya tenía listo, digamos, qué lugar también quería yo que se geste desde esto. Me parece también la literatura, yo la linkeo siempre con lo político. Me parece que escribir sobre maternidad, escribir sobre el cuerpo, escribir sobre mi cuerpo gordo, que tengo varios poemas sobre eso,
tienen que ver también con cómo yo pienso la literatura desde ese lugar. Así que sí, es un tema, vuelvo a repetir, que me atraviesa, como decía hoy, como persona, y que eso después aparece y lo busco también. Sí. Entonces, bueno, un poco vinculado a lo que veníamos hablando recién, ¿qué lugar tienen las voces femeninas y la genealogía de mujeres en tu obra? Y mucha. Yo recuerdo en estos encuentros que decía que yo en mi adolescencia en Corzuela se hacían encuentros de poesía donde venían poetas de diferentes lugares, de provincias. Yo crecí en esos encuentros que se hacían en la biblioteca de mi pueblo y para mí fue fundamental dos mujeres, dos escritoras, y verlas a ellas, porque la mayoría eran hombres. O sea, había 20 poetas y 4 o 5 mujeres, y verlas declamar, decir su poesía, fue como una apertura, decir, qué interesante. Y ahora que pienso el cuerpo también, ¿no? Porque eran mujeres muy potentes con su postura, con su impostación. Entonces, de ahí en más me llamó la atención eso, de verme en ellas. Y después leer muchas mujeres. También, por supuesto, leo hombres, pero mi búsqueda fue por ahí siempre como algo que me sucedió. Sí, después llegó el feminismo y todo eso, y como que ahí ya hubo como una toma de posición más clara, digamos. Pero sí, me parece interesante también todo lo que viene pasando con la literatura femenina a nivel poesía, narrativa, todas las escritoras que están en primer plano internacional ahora, y que me parece que más allá de que sean mujeres tienen una literatura interesantísima. Así que le doy mucha importancia a eso, siento que respeto eso, esa tradición femenina, y que está bueno tenerlo consciente. Gracias. Y que viva la... Bien, Lucas, ¿qué relación estableces entre la observación de lo cotidiano y la construcción literaria? En el taller, por ejemplo, hablamos mucho de que justamente el poema busca no nombrar directamente, sino mostrar. ¿Cómo construyes eso? Sí, creo que desde lo cotidiano van a ser lo que le pasa a uno, y desde ahí nace el primer texto, ¿no? Eso que siempre hablamos en el taller, justamente de ese texto base que después uno lo convierte en una obra de arte. Pero creo que siempre van a ser desde lo cotidiano, desde las cosas simples que le va pasando a uno, y uno lo escribe, lo vuelca en el papel, y después, cuando lo deja descansar, reposar un poco, lo toma ya más frío y le da una vuelta en búsqueda de otros significados, de sumarle una voz diferente, de darle bellezas. Hay un montón de técnicas en la poesía que se aplican en eso, para que eso después no sea una simple... no con alegría, porque sería restarle importancia a lo que le pasa a uno, pero es como eso que uno escribe en un diario íntimo, y eso convertirlo en un poema hay un proceso muy es complejo, porque hay que trabajarlo mucho, y creo yo que hay que tener ciertos conocimientos que normalmente no los tienen. Entonces es bueno conocerlos. En los talleres creo yo que se conoce mucho eso, no solo para escribir, también te sirve para leer, porque nosotros ahí en el taller, por ejemplo, aprendemos a hacer esa codificación del lenguaje para decir lo que queremos decir de una manera, y después el lector tiene que hacer el trabajo inverso, hacer la decodificación, y tiene que tener un conocimiento de ese lenguaje para poder hacer una codificación más o menos acertada. Pero bueno, los distintos significados que pueda darle cada uno a lo que lee tiene que ver con la carga emocional con la que uno atraviesa. Romina hoy decía, es muy difícil aconsejarle a alguien qué leer, porque normalmente uno se encuentra con un poema y es un momento exacto. Te toca porque es el momento exacto, porque a vos te pasó algo en ese momento y lo leíste, y entonces te conmovió de alguna manera, te tocó, te dio una
sonaban la espalda o lo que necesitabas en ese momento. Igual se lo aconsejas a otra persona y pasa con alguna película o con una canción o lo que sea, y a la otra persona no le pasa lo mismo, porque no está en ese momento preciso que le tiene que pasar. Quizás después de 5 años más adelante se vuelve a topar con ese poema en ese momento justo y entonces ahí sí pasa ese chispazo, pero normalmente no es así, no es tan casual. Yo siempre digo que hay que, lo mismo con los libros, uno tiene que, cuando uno se encuentra con un libro tiene que leerlo y no hacer el ejercicio de buscar quién es el autor, cómo escribe, sobre qué temas escribe, que son dos experiencias distintas. Cuando vos tenés ese conocimiento del autor y después lees la obra, entendés la obra de otra manera. La experiencia que vas a tener con la obra es una. Ahora, si vos no tenés ningún conocimiento del autor y lees el libro solamente, es otra experiencia. No sé si una será mejor que la otra, pero son distintas. Una canción, por ejemplo, si vos escuchás, qué sé yo, Rapsodia Bohemia, si no tenés idea de qué está hablando la canción o qué le pasó al autor de la canción, o se ríen esto porque yo siempre hablo de T para 3 y de canté habla de una escena muy particular y uno no se imagina eso cuando escucha la canción. Ahora cuando vos escuchás de qué se trataba la canción, pega de otra manera, totalmente distinta. Entonces, son dos experiencias diferentes. Vamos ahora con una pregunta general para los tres. ¿Qué les preocupa de la literatura actual y qué les entusiasma? Hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía Lucas y también Romina, la lectura. Los instrumentos y los mecanismos del lector para lo que decía Lucas, de codificar, por ejemplo, un poema, o para entender, por ejemplo, un microcuento, para entender un cuento o una novela. La literatura está asignada por una relación de un texto, pero con la tradición, es decir, que un cuento hace referencia a otro cuento, una novela hace referencia a una novela anterior, nuestra poesía hace referencia a una poética anterior. Entonces, el lector tiene que ser como el escritor tiene que ser un investigador para enfrentar a veces un texto. Si el lector no entiende la intertextualidad, si el lector no relaciona por qué yo le pongo a un personaje el nombre de Ícaro Fernández, si no entiende por qué se llama Ícaro, yo creo que ahí la literatura tiene un escollo, ¿no? Por eso yo digo, el lector debe también investigar, el lector debe también relacionar, el lector debe ver lo que está invisible ahí al costado del texto, porque eso es lo más importante. Ahora, si no lo ve, no ve lo invisible, yo creo que estamos ahí en un gran brete, digamos. No coincido con esto de que se dice de que la juventud no lee. Yo he visto muchos jóvenes y les puedo asegurar que la juventud lee y escribe mucho. Hay un fenómeno, un problema en nuestras escuelas y colegios con la lectoescritura, pero no por eso vamos a tirar abajo la esperanza en la juventud. El joven lee y escribe mucho y se quiere expresar. La riqueza de los nuevos autores que fueron saliendo en estos años es un testimonio claro. Pero yo vuelvo a esto, ¿no? Si es una pregunta de esto, si se ha acabado o si se ha llegado al fin de los mitos, ya no leemos lo que se leía antes, ya no le damos a la historia, por ejemplo, la importancia que le dábamos antes. Y seguramente nacerán otros relatos.
ya no lo mitológico, ya no la historia, nacerá otro contexto. A mí me interesa mucho la mente del joven que basa la literatura en mundos ficticios, fantasiosos. De hecho, las novelas que más se compran son esas, las Harry Potter y todo eso. Bueno, está bien, pero si uno, a ver, el novelista que escribe esos libros, está basándose en la Edad Media, está basándose en la antigüedad, en la historia. Es decir, hay un mundo detrás, hay una tradición. Lo que a mí más me preocupa en la literatura es el lector que niegue esa tradición. Eso es lo peligroso. Porque la literatura no es que sale de un reposo. Viene de lo que antes se describió. Ese es mi mayor temor, por así decirlo. Qué feo lo que digo. Yo coincido plenamente con él, creo que hay como un estereotipo de que los jóvenes no leen, no escriben y no me parece, no adhiero para nada. Creo que es cierto, leen otras cosas, leen otros formatos, escriben sumamente distinto quizás a alguna generación, pero ahí creo que no hay ninguna preocupación. Sí, creo que justamente estas obras, como por ahí podemos pensar no sé, como él decía Harry Potter, obras que son por ahí, que vienen desde otro lugar, más desde un circuito comercial, quizás, o lo que sea, son caminos de entrada también. Qué sé yo también leí Isabel Allende, y miren que Isabel Allende fue ninguneada por la academia cuánto tiempo y fue mi camino de entrada, y después leí García Márquez, después leí Urti, o sea, me parece como que todo lo que sea apetecible para alguien, no ningunearlo, no, al contrario, me parece que el acompañamiento, por ahí coincido con él, es en esto de poder entrar después al mundo de la literatura que sucede. Cuando alguien se entusiasma, yo siempre le digo a mis alumnos, hay que encontrar el texto justo para que pase lo que decía Lucas, con la chispa, y después sucede que muchos, que los que no son lectores no lo buscan, no lo tienen, no les interesa, pero cuando les sucede, bueno, en ese sentido no me preocuparía. Y sí me entusiasma mucho lo que observo como este evento, como eventos que están sucediendo ahora, no sé, en el Perro, que hay como una movida en la ciudad muy interesante, en Corrientes también, donde, bueno, estamos hablando de literatura, ¿no? Se está leyendo poesía, se está leyendo cuentos, problematizando, eso me genera mucho entusiasmo. Y eso, no sé si me preocuparía tanto, estoy optimista. Bien, mejor. Qué bueno, Y ahora yo quiero darme quedo. Eso es neutral. Se llama, así como decían ellos, toda la juventud. Debe ser muchísima gente que va y a veces, bueno, tienen que dejar porque ahora estamos en fecha de exámenes y entonces, bueno, dejan de ir a los talleres, pero después vuelven a retomar y siempre te dicen que les manden tareas. Sí, eso es súper estimulante para los que hacemos talleres. Dan ganas de ir a talleres a hablar un poco de poesía y después cuando ves los ejercicios que hacen, no sabes muy bien qué devolución dar, porque uno está acostumbrado por ahí a otra cosa, pero el dan es muy rico también a su manera. Entonces está bueno eso. Optimista. Sí. ¿Cómo cierre? Sí. Bueno, ahora les quiero pedir si quieren compartir algo para leer. Sí. Un texto cada uno. Bueno, este es un breve capítulo de la última novela, el capítulo se llama Los Imperfectos. 2 días sin tocar mi cama. Las nubes de mi mente se han convertido en la tan presagiada tormenta, aquel aquelarre de dudas que me carcomen por dentro y llenan mi escritorio de bolas de papel.
No puedo tolerar la idea de que el libro esté terminado. Pulir, perfeccionar, revisar, editar, veo imperfecciones en todos los versos y ninguna forma de corregirlos. Aquella semilla no germinó, explotó y dejó esquirlas en cada página. Me aterroriza ver tanta ingenuidad y simpleza en el texto. Odio cada palabra escrita, no me reconozco en aquellas letras. De repente siento la desesperada necesidad de callar a todos esos egos que me han enmudecido por décadas. Ya no quiero ser cómplice de ellos. El comedor se ha convertido en mi estudio, la mesa en mi escritorio. 6 cuadernos que coleccionan tachones y un vaso que se bebe las tintas de mis lapiceros. Los fantasmas me persiguen, me susurran la cruel perfección de los escritores primados. Algunos títulos son demasiado débiles. Me debato entre lo pomposo y la elocuente condena. Un poema de Pastán lleva como título un número romano, el colmo de la ridiculez. Intento buscar el signo que represente el mismo número para alguna cultura precorrendida. El resultado se prestará a confusión. Pienso en un nombre adecuado, anoto varias opciones y las borro una a una. Vuelvo a la numeración sabiendo que no podré dejarlo. Leo el poema una vez y otra vez, entrecierro los ojos, busco una palabra que resalte del resto, algo que llame mi atención. Los versos son demasiado claros, no permiten las dudas, lo dicen todo con fuerza y precisión. Es un poema que pide ser recitado a viva voz. Me detengo sobre cada idea, le doy unas pequeñas vueltas. Los números romanos desaparecen otra vez. El título final nos sugiere una idea sobre el tópico que tratarán los versos. Es una orden para la lectura correcta del poema. A los gritos. Yo voy a leer un poema chaqueño, Magia Electoral. Puede entrometerse la viga en la imagen que me viene de la culpa, pero adhiero al canto que denuncia la quietud de las ideas y a la falsa consigna derramada en la tribuna para los aplausos y los votos. Se me viene a la mente un país soñando maravillas, monumentos etéreos que se corresponden con la más fina ficción contemporánea. Un relato circular siempre, iniciando la esperanza y el cambio. Para el cambio, claro, hace falta más tiempo, más gobierno, más triunfo electoral. La historia no perdona espejismos. Mi nieto debe nacer en un país tristemente literario, pienso. La razón de Estado es el predominio de lo fantástico. Claro, también en los circos se fabrican ilusiones, pero la tribuna pide pan. Panes serán dados. Pero en un camino polvoriento del impenetrable chaqueño, el niño Juan no sabe de circos, de ilusiones, de espejismos, ni de estadios adornados con banderas. Allí no se sabe de parlantes ni parlanchines. A la vera del camino, en un claro del monte, el sol castiga sus huesos, el sol derrite su sangre. Alguien así no conoce la magia de los ríos, no sabe de la frescura de las aguas. Sueña, seguramente sueña, con la llegada de un acueducto. Su abuelo le habrá contado que pronto llegaría esa magia blanca y cristalina, que pronto, muy pronto, los políticos harán la magia de los chamanes. Y el último, el vacío, ese lugar de inútiles axiomas,
el empastado esqueleto del deseo, la maldad y sus intrépidos moluscos, el vino en sus dos colores del espanto, las cenizas del amor en nuestros hombros, la picazón del sexo y sus arbusos, el camino invisible de la hormiga, el hueco de la inexistencia cotidiana, la falsedad de los graves rascacielos. ¿De quién es el mundo de imágenes invertebradas? Vienen a mí el engaño de una sonrisa virtual, el cuerpo para los veranos, la fábula de mi país, lo vacío, la concavidad de una palabra, lo espejado como cuerpo ipso facto, lo decrépito y sus intrépidos moluscos, la carne en su latencia de puñales. Aquí dibujo un punto entre paréntesis, la picazón del sexo y sus vestigios, el andar irreversible de los parias, la caverna de las sombras marionetas, la hipocresía de los graves monumentos. ¿De quién es el mundo de imágenes invertebradas? Vienen a mí la falsa eternidad de fotografías amarillas, el polvo para el polvo, la fábula de mi país. Bueno, te regalo un poema de mi libro y unas más. El Power Rojo. Desde que le regalé el disfraz, no hay más gameplay. Sin embargo, se embarcó un superhéroe que hace temblar la casa con sus poderes. Noches enteras durmiendo con el traje, tardes luminosas salvando el mundo en el patio. La simbiosis enérgica de la ingenuidad sobrevolando nuestras vidas. Hasta que un día, yendo hacia los chinos para comprar la merienda, una señora lo saluda y sonríe. Entonces, por favor, mamá, vayamos a casa. Necesita quitarse el traje, que le da tristeza. Por favor, mamá. De regreso, trato de contener las lágrimas. La vergüenza apareció en su vida. Mi hijo dejó la infancia. Este se llama El Piquete. Llegamos a la plaza y está invadida por carpas, gente que deambula, bombos que asustan al dengue, gritos, furia. ¿Qué hicieron con nuestra plaza, mamá? Le explico que es gente enojada porque la injusticia, el mundo, el hambre, que esa plaza es de ellos también, que hay que compartirla. ¿Podemos invitarlos a jugar, mamá? Podemos, hijo. Jugar se juega con todos. El apellido de bien ¿Tu libro este? Hombre, sí, más Power Racer, ahora Ahora el Marilyn Manson. Bueno, le dedico a The Walking Dead. Mirando The Walking Dead, al final los zombies son más buenos que los humanos, ¿ah? Sí, es que no son humanos, Juan. No conocen la maldad. Claro, solo quieren comer. Pobres. Muchísimas gracias por haber participado de esta primera edición del Triple Arte. Quédense ahí porque les vamos a dar un regalito. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso para bien interesante el Sí. ¿Sabes cómo le vamos a descorchar? ¿Sabes una foto de esto? Muchas gracias.
Compren poesía. También me lean Y poesía. espero que se hayan disfrutado. Total, Espero que hayan disfrutado de este momento tan aburrido. No, igual. Podemos seguir la charla igual. Sí.